Hola, buenos días a todos. Soy Ignacio Manrubia de Site Improve. Algunos de vosotros ya me conocéis. Y muchas gracias por asistir a este seminario online sobre cómo preparar un sitio web para las elecciones municipales, generales y europeas. Ya sabéis que estamos en un año electoral, 2019, y esto afecta de lleno a las administraciones públicas. Hemos preparado este seminario para dar algunos consejos sobre cosas a tener en cuenta por parte de las administraciones públicas en el entorno digital. Y no estoy hablando solamente de la administración electoral, sino estoy hablando de administración municipal, de comunidades autónomas y administración general. Y también, básicamente, hemos organizado este webinar para poder mostrar a mí esta imagen de bienvenido de Mr. Marshall con el alcalde que nos está diciendo aquí que nos dé una explicación. Para aquellos que no nos conocéis, Site Improve es una empresa danesa de software que tiene una plataforma en la nube que audita el portal desde diferentes puntos de vista y permite trabajar pues, de temas relacionados con la calidad del contenido, accesibilidad web, políticas, analítica web, SEO on-page, off-page, protección de datos, etc. Y nosotros hacemos este análisis permanente del portal y facilitamos la corrección de todo tipo de errores gracias a la integración, entre otras cosas, con el gestor de contenidos. La herramienta permite priorizar tareas, delegar tareas también en diferentes partes del equipo y sacar todo tipo de informes. Es una herramienta modular, digamos, que permite trabajar todo esto que os he comentado. Y ya yendo directamente al objeto de este webinar, pues vamos a hablar de algunos consejos sobre cómo preparar un portal o la administración digital para unas elecciones. El primer consejo sería la necesidad de publicar la información electoral relevante dentro del portal. Esto se puede hacer en algún apartado específico. Lo más habitual, por ejemplo, es incluir información, lo que más me he encontrado, es incluir información sobre cómo ejercer el derecho de voto por parte de extranjeros residentes en España, información sobre el censo electoral, sobre cómo verificar la inclusión o estar incluido en el censo electoral, acuerdos de reciprocidad para el ejercicio del voto por parte de extranjeros. Esto sería, digamos, un tipo de información que debería contener el portal. Aquí tengo un ejemplo, por ejemplo, del portal de Alcobendas. Normalmente suelen contener un enlace que remite al portal del Instituto Nacional de Estadística, donde viene ampliada un poco esta información. Aquí tengo otro ejemplo del Ayuntamiento de Madrid sobre una página que permite hacer la consulta del censo electoral. Y esto permite hacerla a través de el trámite se puede realizar de dos maneras. Uno es en el propio portal y otro es también con certificado electrónico y otro es remitiendo a la web del Instituto Nacional de Estadística. Pero luego, más allá de esta información sobre censo electoral y sobre el ejercicio de votos de extranjeros residentes en España, he encontrado algunos portales que incluyen información que me ha parecido interesante y que no me parecía que tampoco estuviera muy generalizado. Por ejemplo, aquí tengo el portal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que incluye, por ejemplo, normativa sobre la reserva de lugares especiales para la colocación de propaganda electoral. Incluye información también con un plano sobre los diferentes colegios electorales y también emplazamientos para la fijación de propaganda electoral en las calles. Me parece interesante esto porque implica también, digamos, una participación directa del ayuntamiento en todo lo que es la gestión de las elecciones, más allá de las competencias que tenga atribuida la administración electoral. El segundo consejo que yo daría sobre cómo preparar un portal a la hora para las elecciones es asegurarte que la información que contiene el portal que no contenga errores. Y aquí he encontrado algún ejemplo
Esto es del Ayuntamiento de Valencia, por ejemplo, que tiene una página dedicada al ejercicio de voto por extranjeros residentes en España y tiene básicamente el enlace que hay para la inscripción en el censo, para ejercitar este trámite, es un enlace que está roto o que no funcionaba. Y luego la información que tienen aquí colgada es información en PDF. Y esto casa poco con el hecho de que estamos moviéndonos en un portal. Básicamente lo que han hecho es coger un folleto que tenían editado en papel y lo han incluido en el portal. Un folleto que además, por cierto, tiene problemas de accesibilidad web. La tercera cosa de la que quería hablar es, digamos, todas las personas que estén residiendo aquí en España, con diferentes hay diferencias en el ejercicio del voto, pero de todas maneras las personas con discapacidad tienen también derecho al ejercicio del voto en España y tenemos que asegurarnos como administración pública que la información electoral relevante que colgamos en nuestro portal es accesible. Es decir, que nuestro portal es navegable por todas las personas. Esto significa, como ya sabéis, que se debe cumplir con el estándar de accesibilidad que es el WCAG, publicado por W3C. Y, de hecho, para sector público, ya estoy segurísimo que lo sabéis, desde el año pasado ha entrado en vigor la Directiva Europea de Accesibilidad Web, lo que significa que todos los portales públicos tienen que estar conformes al criterio, al estándar internacional que es el WCAG, como os he dicho. Aquí, por ejemplo, he encontrado a un par de portales con información electoral, aquí esto del Ayuntamiento de Teruel, con una mala práctica que además está bastante generalizada. Aquí tienen una serie de información electoral y hay un enlace externo que remite para ampliar información sobre unos requisitos para el ejercicio del voto por parte de extranjeros residentes en España. Y el enlace está de esta manera, en concreto. Más información en el siguiente enlace. Y el enlace precisamente está en la palabra enlace. Uno de los criterios de accesibilidad web, seguramente lo sabéis, es que cualquier enlace, el texto del enlace debe contener información sobre a dónde apunta, sobre el contenido que hay detrás de ese enlace. Porque si ponemos palabras genéricas como clique aquí o en el siguiente enlace, las personas invidentes que están utilizando un lector de pantalla y utilizan el tabulador para moverse por el contenido de una página, cuando llegan a este enlace, con esta palabra genérica, esto no les aporta ninguna información sobre si lo clican, a dónde deberían ir. Esto sería un ejemplo de un error, un problema de accesibilidad. Y luego aquí, por ejemplo, me he encontrado con otro en el Ayuntamiento de Málaga, una página que tienen ellos para la consulta del censo electoral, donde uno introduce aquí su DNI, la calle, y le permite saber un poco, la consulta en el censo electoral. Si uno pasa un chequeo de accesibilidad web a esta aplicación o esta página en concreto, identificamos varios problemas de accesibilidad que harían que esta página no fuera navegable por una persona, por ejemplo, con discapacidad visual. Uno de los problemas que he identificado, por ejemplo, es que el campo para el DNI, la calle, el número, no tiene una descripción. Para aquellos que no lo conozcáis, de hecho, aquí este chequeo que estáis viendo en pantalla, hemos utilizado nuestra extensión de accesibilidad para Chrome, que os la podéis descargar de la webshop de Chrome. Todas estas cosas que he estado viendo, que os he estado diciendo, todo esto, aquellos que conocéis nuestra herramienta, ya sabéis que se puede... nosotros hacemos esta monitorización perpetua o continua del portal, identificamos precisamente este tipo de cosas, que, por ejemplo, las páginas no contengan enlaces rotos, que la información publicada no contenga errores ortográficos, tenemos un módulo de accesibilidad que permite validar la accesibilidad de todos los del portal y hacemos este análisis página por página cada 5 días. Bueno, tenemos varios clientes que están utilizando nuestra herramienta para este tipo de control de calidad.
Vamos a continuar. El siguiente consejo, la siguiente cosa de la que quería hablar en el webinar es la necesidad de publicar los resultados electorales. Después de las elecciones, yo creo que una buena práctica por parte de cada administración es publicar los resultados electorales en el portal. Y uno, cuando intenta buscar los resultados electorales de elecciones pasadas en Google, uno se da cuenta que no siempre se publican, y luego se da cuenta también que muchas veces las páginas con los resultados electorales en los portales de la administración pública están muy mal posicionadas. De verdad que si yo busco, por ejemplo, los resultados electorales en el ayuntamiento, no sé, de Zaragoza, por ejemplo, de las últimas elecciones, lo más probable es que Google, los primeros resultados que me ofrezca sean de periódicos o incluso de algunas televisiones. Esto significa que la página quizás se hayan publicado los resultados, pero tiene problemas de posicionamiento. Yo aquí he encontrado algunas buenas prácticas. Tengo, por ejemplo, aquí al Ayuntamiento de Madrid, que publicó los resultados de las últimas elecciones municipales, además desglosados, con las candidaturas proclamadas, los resultados con el censo electoral, incluso distribuidos por distrito y barrio. Ellos lo tienen en el portal institucional, y otra buena práctica aquí sería el Ayuntamiento de Alcobendas, que ellos lo tienen en lo que es la página de transparencia, ¿no?, de datos abiertos. He puesto esta porque me ha parecido interesante que lo tienen disponible además en diferentes formatos y que son tratables los diferentes formatos, y también lo tienen desglosado. Esto sería una buena práctica, no solamente publicarlo, pero también, como os decía, es importante saber posicionar bien estas páginas, para que cuando un vecino o un ciudadano busque estos resultados electorales, pues que los encuentre en la página oficial de la administración pública y no tenga que irse a los resultados publicados por un periódico. Nuestra herramienta, como sabéis, algunos de los que ya la conocéis, nuestra herramienta tiene un apartado de SEO, donde damos información sobre, digamos, problemas que pueden estar afectando el posicionamiento. Es una herramienta que permite también posicionar bien el contenido que tenemos publicado en la web. Vamos a ver. La siguiente cosa que quería comentar viene después de las elecciones. Una vez se han celebrado elecciones y tenemos, es cuando empieza realmente el trabajo, yo creo, para las administraciones públicas, para los gestores digitales, me refiero, de las administraciones públicas. Después de las elecciones, lo que sucede es que hay un montón de cambios en órganos electos, en el equipo de gobierno, etcétera. Esto significa que hay que sustituir un montón de nombres publicados en el portal. Yo, para que os hagáis una idea, aquí he cogido un listado de los alcaldes salientes y entrantes en las últimas elecciones de 2015 municipales, y si uno se fija, por ejemplo, en municipios de más de 50.000 habitantes, uno se da cuenta que la mayoría de alcaldes cambió después de las elecciones. Y esto significa eso, que tenemos que adaptar el portal, modificar todos estos nombres, tanto de cargos electos, equipo de gobierno, etcétera. Luego, cada administración es más o menos estricta con esto. Me he encontrado algunas administraciones públicas que después de un cambio de gobierno, el gobierno entrante pide una criba completa de los nombres del anterior equipo y quiere que desaparezcan del portal como si nunca hubieran estado o como si nunca hubieran existido. Y hay otros, otro tipo de otras organizaciones que, cuando hay un cambio de gobierno, lo que se pide es la actualización de los datos de personas que están en el cargo en ese momento, pero si hay alguna noticia pasada que hace referencia al anterior alcalde o al anterior equipo de gobierno, pues se deja, pues no dejan de ser resultados históricos. Ponía en todo caso esto porque supone normalmente una tarea bastante importante identificar todos los puntos en el portal donde debe sustituirse un cargo. Nosotros tenemos una funcionalidad en la herramienta que permite crear políticas
Yo puedo, por ejemplo, buscar una coincidencia de contenido en el portal, una coincidencia de contenido, por ejemplo, con el nombre del anterior concejal o el anterior alcalde, etcétera, y la herramienta me va a decir inmediatamente exactamente en qué puntos del portal está citado pues esta persona. Y yo proceder a sustituirlo, ¿no? en cada una de estas páginas. Esto sucede mucho con cargos electos y con personas que forman o que han formado parte del equipo de gobierno, pero después de unas elecciones también puede haber, y en muchos casos hay, una reestructuración de la administración, cambio en el nombre de algunas concejalías, de algunos departamentos, etcétera. Esto significa también trabajo extra para el gestor del portal y bueno, se puede hacer exactamente lo mismo. Se puede crear una política con nuestra herramienta que identifique todas estas coincidencias y la verdad es que facilita mucho esta tarea. La siguiente cosa que quería comentar y es algo que yo creo que pocas administraciones públicas están haciendo, aunque yo creo que tiene mucho interés, que es utilizar realmente la analítica web para aquellas cosas que importan. Se suele hablar, no sé si lo habéis oído mencionar alguna vez, la diferencia entre métricas de vanidad y métricas accionables. Las métricas de vanidad son aquellas como, por ejemplo, el número de visitas o visitantes únicos. Son métricas que no nos aportan valor, que no nos dicen cómo podemos mejorar nuestro portal, que no nos hablan de la experiencia de usuario de nuestro portal y, en cambio, las métricas accionables son todas aquellas que sí que nos permiten hacer un seguimiento del comportamiento de los visitantes, que nos permiten mejorar procesos, que nos permiten ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos, etcétera. Pues en el marco de una campaña, bueno, de unas elecciones, no sé si algunas instituciones públicas tienen previsto lanzar algún tipo de campañas, no campañas de pago, estoy hablando de campañas que puede ser una newsletter, que puede ser una serie de tweets a través de Twitter o de Facebook, o lo que sea, con información electoral. Pues yo creo que si se realizan este tipo de campañas, una cosa muy importante es hacer un seguimiento del retorno de estas campañas, digamos, de la conversión de este tipo de campañas, etcétera. Nosotros tenemos en nuestro módulo de analítica web, tenemos una parte en la herramienta que permite hacer todo esto, pues te da información de todo esto que estamos viendo, por ejemplo, de cuántas visitas te están llegando a tu portal de cada una de las campañas que has lanzado, el tiempo medio de visita de cada una de estas personas que te llega a través de una campaña, luego la tasa de conversión, si tienes algún objetivo, etcétera. Puedes hacer comparativas entre diferentes campañas, bueno, digamos, valorar un poco el retorno de la inversión de cada una de estas campañas. Luego, otra cosa que también es interesante en términos de analítica web es que uno, si tiene un portal, tiene que plantearse qué objetivos tiene con el portal. Que puede ser, yo entiendo que las administraciones públicas no tienen un portal que es transaccional en el sentido de negocio, pero sí que es un portal que utilizan para ofrecer información al ciudadano, para que el ciudadano pueda realizar una serie de trámites. Bueno, pues todo esto, si queremos realmente utilizar bien la analítica web, uno se puede establecer una serie de objetivos para esto, que en el marco de unas elecciones podría ser esto: ¿cuánta gente realmente me está haciendo la consulta del censo electoral? O cuánta gente está consultando una determinada información electoral que yo tengo publicada. O cuánta gente realiza un determinado trámite, ¿no? De que hemos visto extranjeros que quieran ejercitar el derecho a voto aquí, en las elecciones. Y esto, por ejemplo, esta última cosa que estoy citando se puede analizar a través de un embudo, un funnel. Un funnel básicamente lo que te permite es analizar un determinado proceso, un trámite, por ejemplo. Por ejemplo, la consulta de la inscripción en el censo. Un trámite que consta de diferentes fases, ¿no? Uno va pasando por diferentes páginas y yo puedo ir analizando, digamos, la tasa de conversión o cuánta gente finaliza este trámite. Bueno,
aquí tengo un ejemplo que no es bien un trámite de la administración pública, pues es una suscripción a un blog, pero yo, como administración pública, si analizara este tipo de cosas, podría ir viendo cuánta gente inicia un determinado trámite, cuánta gente lo finaliza, dónde estoy teniendo una mayor tasa de abandono, cómo la gente ha llegado a este trámite, si es por motores de búsqueda, etcétera. Este son el tipo de cosas que me permiten a mí mejorar el portal. Y estos son los 4 consejos que os quería dar sobre un poco cómo preparar una administración, cómo debería preparar una administración pública para las elecciones. Si tenéis alguna duda, podéis formularla. Algunos de vosotros, de los que estáis siguiendo el webinar, ya conocéis la herramienta. Si alguna persona quiere, bueno, digamos, volver a ver los resultados del portal, aquí tiene mis datos de contacto en pantalla. Podéis escribirme un correo, hacerme una llamada y os podemos hacer una auditoría de vuestro portal para que lo veáis. Yo creo que tenéis ahí un chat a disposición, así que si tenéis alguna pregunta en concreto, podéis formularla. Nos pregunta una persona sobre temas de protección de datos. Y, bueno, y además es un caso que me he encontrado recientemente. Desde la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos el año pasado, está prohibido publicar los DNIs en un portal, pero también en los documentos que están colgados en un portal. Y esto es algo que nos pide mucho el sector público, por ejemplo. Digamos, las administraciones deberían hacer una revisión exhaustiva de sus portales y de los documentos que tienen colgados para asegurarse que no tienen publicado ningún DNI, porque esto se considera un dato personal y actualmente está prohibido. Yo sé que muchos de vosotros tenéis boletines oficiales o diarios oficiales donde alegremente antes se publicaban DNIs en notificaciones en procesos sancionadores, etcétera. Esto ahora está prohibido y la buena práctica supone que hay que eliminar estos datos o borrarlos. Nosotros, vamos a ver si lo tengo por aquí. Exactamente. Nosotros en nuestra herramienta tenemos un módulo de protección de datos que, entre otras cosas, identificamos DNIs. No solamente en el HTML, sino también dentro de documentos. Es decir, seríamos capaces de encontrar documentos DNIs dentro de documentos. Y os lo comento esto porque hace poco un ayuntamiento que contactó con nosotros había descubierto que tenía los DNIs publicados de algunos de sus concejales. En algunos documentos que estaban publicados en el portal estaba el DNI de alguno de sus concejales. Muy bien, no sé si tenéis si tuvierais alguna otra pregunta. Si no, creo que de momento no. Bueno, pues ya... Bueno, muchas gracias por haber asistido a este webinar. Espero que la información os haya resultado un poco, digamos, útil o os haya dado algunos consejos interesantes sobre cómo preparar el portal para unas elecciones. Y lo dicho, si queréis ver de nuestra plataforma de monitorización web, tenéis aquí mis datos de contacto y podéis escribirme un correo o pegarme una llamada telefónica. Muchas gracias.